Que Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta tarde. Nos encontramos otra vez aquí reunidos en la oficina del Pastor Pineda, a la que le llamo la trinchera del Pastor Pineda, saludándoles, enviándoles un afectuoso saludo, deseándoles que el Dios del cielo, el Altísimo, los esté bendiciendo, los esté guardando, les esté dando ánimo y fortaleza en estos momentos de prueba que nos ha tocado vivir. Hoy vamos a evitar lo del canto, queremos entrar directamente a la enseñanza. Para serles un poco honesto, me siento bastante cansado, pero voy a tratar de cumplirles. Hubiera podido delegar en alguien más, pero aquí estoy con ustedes diciéndoles que Dios todavía está sentado en su trono. Dios todavía está vivo. Dios todavía es real y sus promesas permanecen allí todavía en su santa palabra. Así que voy a invitarles a que inclinemos nuestro rostro y que juntos oremos en este momento. Vamos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, amado Dios, por permitirnos estar reunidos. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de estar llegando a cientos y quizás hasta miles de hogares. Padre, que pueda haber, Señor, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, Señor, de parte de tuya, ministrando por el Espíritu a cada vida, a cada corazón, a cada familia. Señor amado, te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestro líder, que ha tenido una leve recuperación, Señor, por la familia nuestra de Grand Prairie, Señor, que ya todos salieron también de la crisis, Señor, de la enfermedad esta. Te damos gracias por guardarnos a nosotros, por cuidarnos. Y ahora, Señor, tú sabes que hay carga en mi corazón por los más necesitados, por aquellos, Señor, que no tienen ahora en este momento cómo alimentarse. Y te pido, Señor, que de alguna manera lo que pedí ayer en el culto de la iglesia, puedas empezar a tocar los corazones de aquellos, Señor, que tienen un poco más, para que compartan con lo que tienen menos, Padre. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Bueno, la lección de hoy la encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, versículo 1 hasta el 9. Ahí estaremos leyendo en esta oportunidad. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1 al 9. Tengo aquí a mi equipo de camarógrafos y de video, los cuales van a ser mi auditorio aquí para hacer las preguntas, para hacer los pedazos con las preguntas. Bien. ¿Verdad? Pero vamos a leer entonces la palabra del Señor, que dice así: y Samuel habló a todo Israel. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla. La primera expresión, Samuel habló a todo Israel, bien importante leerla en varias versiones. La razón es porque lo que estaba queriendo decir era que Dios hablaba al pueblo por medio de Samuel. Es lo que está tratando de decir en el contexto de las otras versiones. Es decir, ya Elí había pasado a un lado, había quedado relegado. Ya no era el trato Dios, Elí, pueblo, sino que ahora el trato era Dios, Samuel, pueblo. Dios, Samuel, pueblo. En otras palabras, ya Elí ya no estaba siendo consultado, ya no era el vaso de Dios, el instrumento de Dios para traerle palabra al pueblo. Ahora era Dios el que le daba a su profeta, a Samuel, el mensaje que tenía que comunicarle al pueblo. Por eso es bien importante lo de hoy, porque vamos a ver al pueblo de Israel saliendo a una batalla sin consultar al profeta de Dios. Las consecuencias que van a haber por no consultar al profeta de Dios. Recordémonos que casi siempre en aquel tiempo era Dios, sacerdote, pueblo. Dios, sacerdote, profeta. Dios le comunicaba al sacerdote y el sacerdote venía y le comunicaba al pueblo. Ahora estamos entrando en la etapa de Dios, profeta, pueblo. Dios, profeta, pueblo. El pueblo escuchaba por medio de los labios del profeta el mensaje que Dios quería comunicarle. Esto es bien importante entenderlo, porque cuando llegamos al Nuevo Testamento, recordémonos que Jesucristo tenía un triple oficio. Él era rey, profeta y sacerdote. De tal manera que ahora todo es a través de Cristo. Todo es a través de Cristo.
Si hablamos de sacrificio expiatorio, Él es el sacerdote perfecto. Si hablamos del mensaje perfecto, Él trae el mensaje perfecto y también tiene el reino perfecto. Avancemos entonces por un momento con la lectura bíblica. Por aquel tiempo, dice, salió Israel a encontrarse en batalla a los filisteos. O sea, en otras palabras, Israel es el agresor. Israel es el que está iniciando este asunto. No son los filisteos, sino que es Israel el que en algún momento toma la iniciativa de querer pelear con los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Es decir, se defendieron, estuvieron fuertes, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Quiero volver a leer este versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, las dos grandes personalidades, piadosas personalidades, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. O sea, por un momento me entra un poquito de celo espiritual, porque con solo ver que el arca venía sobre los hombros de semejantes pícaros, de semejantes impíos, era suficiente como para darse cuenta de que Dios no iba a obrar. Que Dios no iba a obrar, porque, es decir, el arca era algo santo y los que los transportaban tenían que también tener la misma característica. Pero aquí tenemos a un tajo de sinvergüenzas, sacerdotes, ministros, que desde el momento que estos lo vieron que venía en los hombros de ellos, era suficiente como para poder visualizar lo que venía. Y envió al pueblo entonces, y estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Esto es una metáfora. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Hasta ahí vamos a llegar con la lectura, porque esta clase la vamos a tener en dos partes. Comenzaremos hoy con la parte número 1. Y estaremos hablando sobre el tema, cómo la palabra de Dios tiene su exacto cumplimiento. En el capítulo anterior vimos cómo vino mensaje a Samuel para la casa de Elí, y se hablaba de la destrucción de la casa de Elí. Hoy, en este capítulo 4, comienza el cumplimiento de la palabra de Dios. En otras palabras, aquí vamos a ver ahora la desgracia que sobrevino a la casa de Elí, y por supuesto también a Israel cuando se enfrentan con los filisteos. Pero el asunto está cómo se encajan los eventos para que la palabra de Dios tuviese su exacto cumplimiento. Mi estimado hermano y amigo, antes de avanzar, quiero que usted y yo entendamos que Dios en su palabra, todo lo que dice se cumple. Antes se repetía frecuentemente un versículo de la Biblia, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, dice la palabra del Señor que cuando Él decide hacer algo, lo va a hacer.
Se oponga quien se oponga o se atraviese quien se atraviese, cuando Dios decide hacer algo, cuando Dios da una palabra, ya sea para bendición, se va a cumplir. Pero cuando también Dios habla de juicio, también se va a cumplir. Hoy nosotros estamos viviendo una de las crisis quizás peores de los últimos siglos aquí en esta tierra. Y no entendemos que en su palabra Dios ya había hablado. En su palabra Dios había hablado. Que cuando el pueblo empieza con esas situaciones, yo diría temerarias, a retar a Dios. A retar a Dios. Porque han estado retando a Dios. ¿Cómo retaron a Dios? Retaron a Dios cuando sacaron a la oración de las escuelas. Retaron a Dios cuando sacaron la Biblia de las escuelas. Retaron a Dios cuando empezaron a quitar los 10 mandamientos de las escuelas o de los edificios gubernamentales. Se retaron a Dios cuando empezaron a aprobar los matrimonios hombre con hombre, mujer con mujer. Retaron a Dios cuando empezaron de manera, yo diría, desmedida con esta cuestión del aborto, con esas manifestaciones liberales, empezaron a retar a Dios como diciendo, ¿dónde está Dios? Pues ahora sabemos dónde está Dios. Dios, queramos o no queramos, lo aceptemos o no lo aceptemos, es el Rey soberano de todo el universo. Ahora, déjenme continuar con esto. Lo que estoy hoy planteando nada más es que la palabra del Señor se va a cumplir. Creo que este es un buen tiempo para que podamos nosotros ir al libro de Apocalipsis y leer lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, que son las cosas que se van a cumplir en este tiempo que nosotros estamos viviendo y el tiempo futuro que viene. Todavía se van a cumplir todas las cosas que están escritas en su santa palabra. Ahora, lo importante aquí es, les dije que era importante leer la primera frase del primer versículo, y Samuel habló a todo Israel, porque en una de las versiones dice que Jehová hablaba al pueblo a través de Samuel. Ahí tiene más claridad el versículo cuando se nos dice que Dios hablaba al pueblo a través de su profeta. Dios tenía ahora un profeta, Dios tenía ahora un instrumento que se llamaba Samuel. Y el primer error que aquí se comete es que los israelitas, sin consultar a Samuel, consultar a Samuel era como consultarle a Dios. Y ellos no van a consultar a Dios. Y usted y yo tenemos dos opciones. O caminamos con Dios o caminamos sin Dios. Caminar con Dios significa consultar a Dios. Todo aquello que vamos a hacer. Cualquier cosa que vamos a decidir en nuestra vida, tendríamos que ir a consultarle a Dios. Ahora ya no tenemos que ir prácticamente donde un profeta, de un ministro, no. Porque ahora hay un trato muy personal entre Dios y nosotros. Hay un trato muy personal. En la misma palabra dice, acercaos confiadamente a mí, acercaos confiadamente. Así que usted puede ir y decirle, Señor, mira, voy a hacer esto. Quiero que tú me digas qué tengo que hacer. Hoy mismo en la mañana, platicando con un familiar mío, le hablaba de los animales. Los animales tienen algo que se llama el instinto. Y llama la atención que algunas veces uno va por la calle y de repente aparecen unas ardillitas que cuando llegan a la acera vienen corriendo por todo lo que es la yarda de la casa. Pero cuando llegan a la calle, ¿qué hacen ellas? Se detienen. ¿Cómo las ardillas saben que ahí se termina el aspecto de la yarda de la casa y que ya comienza que van a atravesarse la calle? Es un instinto. No, que quiero por un momento, perdonen que voy a payasear de que las otras ardillas ya se reunieron con ellas y le han dicho, hey, cuidado, cuando llegan a ese punto donde ya hay cemento, ya de allí hay peligro. Un montón de nosotras hemos sido aplastadas, porque aquí en estas ciudades vemos el montón de ardillas que son aplastadas en su intento de atravesar la calle. Entonces, a mí me llama la atención cuando veo las ardillas que vienen corriendo y así están viendo los dos lados, the both way, viendo para allá y hasta que se sienten que no hay peligro, vienen y atraviesan la calle. Eso se llama instinto. Allá en el fondo el ser humano, quiera o no, nosotros pertenecemos al reino animal y ustedes se ríen cuando digo que somos animales, pero pertenecemos al reino. Nosotros también tenemos un instinto que algunas veces se le llama sexto sentido, que en realidad esto de los 5 sentidos lo descubrió Aristóteles y hasta el día de hoy nosotros decimos que tenemos 5 sentidos, pero en realidad quizás tenemos 10 o más sentidos. Pero como nosotros aceptamos que tenemos 5 sentidos, hablamos de un sexto sentido. Ahora, díganme ustedes que están acá conmigo,
¿Cuántas veces ustedes han tenido el presentimiento, eso es el sexto sentido, el presentimiento de que algo les va a suceder mal? ¿Cuántas veces? Yo le hablaba a mi familiar, le decía, mira, cuando tú fuiste ahí a esa casa, ¿tú sabías lo que iba a venir? ¿Tú sabías? Sí, lo presentía. Ok, ¿por qué lo hiciste? No hiciste caso a tu sexto sentido. No hiciste caso, vaya, hablemos como animales, a tu instinto. Entonces te fuiste a meter en un rollo donde no te tuvieras que haber metido. No te hubieras metido ahí, o sea, nada hubiera pasado. Lo que estoy diciendo es que Dios ha sido tan lindo, tan precioso, que de alguna manera en nosotros viene algo, y a mí me ha pasado algunas veces que estoy haciendo, por ejemplo, el alto en una luz, en un semáforo, y de repente, aunque la luz se pone en verde, hay algo que me dice, no le des, pero hay algo que viene y dice, no le des, y yo me detengo. Cuando de repente veo que un carro se vino en luz amarilla y cuando llegó ahí ya se la pasó en rojo, que quiere decir que si nosotros le hubiéramos dado, ahí hubiera sido un accidente. Entonces, cuando uno no obedece, por ejemplo, aquellos que están a punto de casarse, Aleluya. los que están a punto de casarse, ¿verdad? Entonces, de repente empiezan a aparecer unas dudas, y esto lo digo muy en serio, porque las palabras, el Señor dice, donde hay confusión, donde hay duda, donde hay confusión, donde hay duda, hay pecado. Donde hay confusión, donde hay duda, hay pecado. Entonces, uno no debería dar un paso hacia adelante si uno no se siente totalmente con las luces verdes. Y ustedes van a observar que Moisés fue lo que le dijo a Dios. Señor, si yo no tengo la luz verde, yo no voy a caminar. Cuando le dijo, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir. En otras palabras, si no tengo la luz verde, yo no le voy a dar, Señor. Y desgraciadamente nosotros no somos así. Y aquí tenemos un patético ejemplo. El pueblo de Israel sale a pelear sin consultarle a Dios, y eso era lo importante más adelante, cuando estemos estudiando el caso de David, cuando lleguemos al rey David. Se van a dar cuenta ustedes que David era lo contrario de esto. David siempre, Señor, ¿salimos o no salimos? ¿Le damos o no le damos, Señor? Siempre consultando a Dios. Todo, por eso David tenía éxito en la vida, porque todo lo consultaba con Dios, Y nosotros no, nosotros solamente le metemos el acelerador al carro y hasta que tenemos la nariz chata nos venimos a dar cuenta que nunca consultamos con Dios. Entonces, hasta cuando ya es demasiado tarde. Entonces, así que salen sin consultar con Dios. Por un momento quiero pensar de que el pueblo estaba en una situación de maldad, de iniquidad, y que quizás ellos piensan que de esa manera se van a congraciar con Dios. Los filisteos eran un pueblo pagano, era un pueblo idólatra, y como que dice, Señor, para que veas que realmente tú sigues siendo nuestro Dios, vamos a ir a derrotar a estos idólatras, a estos perversos, como haciendo puntos con ellos. Pero hay un detalle, ellos salen cuando todavía había pecado en el campamento. Vamos a regresar, o vamos a llegar a los tiempos de Josué, cuando salieron a pelear contra los de ahí. ¿Se acuerdan ustedes? Que salieron a pelear contra ese pueblecito y fueron derrotados. La primera derrota de Israel después de entrar a tierra prometida. ¿Por qué fueron derrotados? Porque había pecado. Habían agarrado del anatema. Y de esa manera no puede haber victoria. Cuando hay anatema, no puede haber victoria. Oiga bien lo que estoy diciéndoles. Cuando hay pecado, no puede haber victoria. Uno tiene que limpiarse. Y ahora, en estos tiempos que vivimos, yo digo, óiganlo bien, es tonto andar uno en pecado cuando la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Es decir, el que anda en pecado es porque quiere. Es porque quiere. En otras palabras, aquí no se baña el que no quiere. Aquí hay agua en abundancia. Aquí el que no se quiere bañar es porque no quiere. Allá en nuestros países la cosa es diferente, pero aquí hay agua en abundancia. Pues señores, en el aspecto espiritual hay sangre de Cristo suficiente todavía para perdonar los pecados nuestros. Ahora, salen a pelear sin consultar a Dios contra los filisteos, los cuales los condujo a una derrota. Cuando no consultamos a Dios, y cuando hay pecado y no ha habido arrepentimiento, vamos a ir a la derrota. Y van a ver ustedes que esto es típico de muchos creyentes. Vuelvo a eso de esa expresión que yo antes, a mí siempre nunca me gustó. ¿Cómo está mi hermano? Aquí bendecido, prosperado y en victoria. Y eso de victoria no es cierto, porque solamente la persona sabe la vida arruinada que lleva, la vida de derrota que lleva, que algunas veces hasta pidiendo miserables que $5, $10 para echarle gasolina al carro, porque andan en la quiebra, andan como hablan los que
fuman marihuana o cocaína en la lipidia, que no andan para nada. Producto del pecado, producto de una... Porque yo no digo que Dios algunas veces sí trata con uno y lo puede llevar a un punto de limitación económica, pero después de que pasa ese periodo de prueba, Dios lo bendice a uno más y más y más. Pero cuando ya se vuelve una constante y que la persona pasa meses y hasta años en la misma situación, algo no está bien en la vida de esa persona. Entonces, estos salen a pelear sin consultar con Dios. Pelean sin consultar con Dios. Pelean y cuando no hay esa sabiduría no pueden medir, inclusive pensaban que quizás los filisteos eran débiles o en ese momento se creían muy fuertes y fueron solamente que les pegaran una buena derrotada. No consultan a Dios y lo peor que ahora se van a hacer es llevar el arca, porque ese es el tema de hoy. Se llevan el arca viendo el arca como un amuleto, el arca como un ídolo. Eso fue un error terrible. En otras palabras, creyendo más en el objeto que en el sujeto. Creyendo más en el objeto que en el sujeto. Y uno tiene que tener su mirada puesta simplemente en Dios, en Dios. Por ejemplo, algunas veces nosotros realzamos los milagros, pero no realzamos al Dios que hace los milagros. Realzamos al hombre, al evangelista que vino y que predicó un tremendo mensaje, pero no levantamos a Dios que usó al evangelista para que dé el mensaje. Entonces, desde ese punto de vista hay una ignorancia de levantar más el objeto que el sujeto. Perdónenme lo que voy a decir, pero por ejemplo, yo amo más que a la Biblia, al Dios de la Biblia. Amén. Al Dios de la Biblia. Entonces, algunos no. La Biblia la usan inclusive también como un amuleto. Me recuerdo específicamente en el tiempo de la guerra de El Salvador. Medio mundo andaba una Biblia en el carro. Medio mundo andaba una Biblia en la mochila. Medio mundo andaba una Biblia bajo el brazo. Porque la Biblia venía siendo como el pasaporte para que no le hicieran nada, ni los del ejército, ni la guerrilla. Pero aquí también, aquí en los Estados Unidos, se da la misma situación. De personas que andan la Biblia allí en el trunk del carro, ahí que se vea, para cuando el policía lo vea. Y luego otros que le ponen stickers, yo soy cristiano, y que aquí, que allá, y un montón de cuentos. Lo usan. Por cierto, hoy cuando ya llegue al final de esta lección, voy a tocar mucho el aspecto eso de usar cosas espirituales como amuletos. Ustedes han estado viendo hoy las noticias como me parece que fue en Italia, sacaron a la Virgen de San Loreto, la sacaron en un helicóptero, creo, y a andar por los aires para que limpie los aires del coronavirus. Sé que en México han estado sacando los santos y para que los libre, que el virus no llegue allí. No sé, pero no solamente estamos hablando de Francia, no solamente estamos hablando de Italia, no solamente estamos hablando de España, sino que estamos hablando de muchos lugares que están sacando sus ídolos que como no pueden caminar, tienen que cargarlos, tienen que llevarlos ellos allí, amarrarlos a una cuerda, porque si no los amarran a la cuerda se caen. Entonces, y lo están usando. Pero, aquí está el pero. También los cristianos que se dicen evangélicos están haciendo lo mismo. Van a ver ustedes en las redes sociales que el que habita el abrigo del Altísimo, y ahora parece que como que medio mundo se sabe ya el Salmo 91, cuando nadie se lo sabía, ahora medio mundo se lo sabe, y prácticamente solamente falta que se estén persinando a la hora que están diciendo el Salmo 91, y no se saben nada más. No se saben aquello que el que confiesa su pecado y se aparta de ellos alcanzará misericordia. No citan el texto de que Dios no escucha a los pecadores. Aleluya. ¿Ve? Que primero tienen que arrepentirse para que Dios los escuche. Entonces, usar la Biblia. Estamos equivocados si lo usamos de esa manera. Pero avancemos un poquito en esto. A ver, permítanme, por favor. Ahora, el arca va a ser capturada por los filisteos. Y por eso digo que este capítulo presenta una descripción, yo diría triste, muy triste de veras. Porque vemos, por un lado, la verdadera condición espiritual del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Una condición que yo lo voy a llamar de ignorancia y de superstición. Uno pudiera pensar que a estas alturas, después de todo lo que Dios ha hecho con Israel, de cómo lo sacó de Egipto, las plagas que llegaron, y que por cierto, vaya, hoy también hasta eso lo están sacando, de que cuando las plagas vinieron a Egipto, Israel estaba en sus casas. Israel no salía. Cuando las plagas vinieron,
a ver ustedes, hoy Israel ha seguido las mismas estrategias. Las mismas estrategias. Y fue lo que dijo el primer ministro. Si esto funcionó, le funcionó al pueblo, ¿por qué no nos puede funcionar hoy cuando tenemos otra plaga? Nos va a volver a funcionar porque esto va a funcionar. Si estamos en casa, esto nos va a funcionar. Los egipcios no hacían caso, los egipcios andaban en la calle. Aleluya. Los egipcios andaban en la calle, los israelitas estaban en las casas y los egipcios andaban en las calles. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Quiénes eran afectados? Los egipcios. Los egipcios. Así que también hoy pudiéramos quizás tipificarlo, ¿no? Sacar la analogía que los israelitas están en las casas, engordando, por cierto, pero eso después se rebaja, ¿no? Y los egipcios andan afuera en las calles. No les importan. Por cierto, hoy tengo algo que recibí de la policía. Dice, la policía no anda parando a nadie en la calle aquí en Garland para preguntarle qué anda haciendo en la calle. No, no lo están haciendo. Quiero que lo sepan y todos lo sepan. No andan haciendo eso. La policía todavía no anda haciendo eso. Ni en Dallas ni en el condado de Dallas andan haciendo eso. Más sin embargo, dice el jefe de la policía, si usted comete una infracción de tránsito, llámese pasarse una luz en rojo, llámese pasarse un stop o llámese ir violando la ley de velocidad, entonces sí dice, lo van a parar. Y después de que lo paren, le van a preguntar qué anda haciendo en la calle. En otras palabras, ahí se agarran todo el paquete. No solamente los tickets por las violaciones de tránsito, sino el ticket por andar violando la restricción de estar en casa. Entonces, así que no hay eso que lo van a capturar. No lo hay. Pero si lo llegan a parar, dice aquí, nuestro jefe de policía, Jeff dice, lo van a cuestionar que qué anda haciendo en la calle. Que qué anda haciendo en la calle. Entonces, y ahí sí dice, si no lo encuentran con una razón justificable porque anda en la calle, entonces sí dice, lo van a multar, lo van a dar su multa. Que nada más son $1,000, no es la gran cosa, son $1,000 nada más. $1,000, ¿verdad? Eso es todo, ¿verdad? No se preocupen ustedes. Un año de cárcel. No, 180 días. Es un misdemeanor, va a ser un misdemeanor, no, va a ser un misdemeanor, 180 días. 180 días. Y si no tiene papeles, pues ya sabe que lo espera ya el presidente Bukele con $300 en El Salvador. Quédate escuela. ¿Verdad? Bueno, continuemos con esto. Así que dije, muestra la condición, entonces, de ignorancia, después de todo lo que Dios ha hecho, que los había alimentado en el desierto, que había enviado la nube con fuego de noche, sombra de día, y todo lo que Dios había hecho cuando pasan el Mar Rojo, cuando pasan el Jordán, cómo había derrotado, cómo las murallas de Jericó habían caído, y hasta ese momento todavía ellos no se han dado cuenta quién verdaderamente es Dios. Es increíble, ¿no? Es increíble donde ellos no habían avanzado, su mente todavía no estaba clara quién verdaderamente es Dios. Yo creo que al llegar aquí a este punto, nosotros hablamos de un Dios poderoso. Un Dios poderoso. Y creemos que Dios es poderoso. Yo creo que Dios es un poderoso. Pero créanme que hay una gran diferencia, o una gran distancia más bien, entre decirlo y creerlo. Una cosa es decirlo, pero otra cosa es cuando se presenta X problema y uno todavía sigue creyendo que Dios es poderoso. Hablamos de un Dios soberano, que Dios es soberano, y como Dios soberano, Él puede hacer lo que Él quiera, donde Él quiera y cuando Él quiera. Y decimos, ¿cuántos están de acuerdo que Dios es soberano, que Dios es el Rey del universo? Amén, amén. Pero cuando ya estamos en una situación de esta, Señor, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me ha sucedido a mí? Entonces Dios no es soberano, solamente lo digo teoría, pero no, en la realidad no me doy cuenta que Dios es soberano. Por eso digo, el estado de Israel es triste, su condición espiritual es triste. Pero en todo esto, observen ustedes a lo que voy a llegar, que esa condición espiritual de Israel es lo que Dios está usando para que se cumpla la palabra que Él había dicho acerca de la casa de Eli. Es increíble esto, cómo Dios va a usar esa, ¿qué diríamos?, oscuridad espiritual de Israel para que se cumpla de una manera se cumpla lo que Él ha hablado a la casa de Eli.
Cuando Dios dio la palabra a Elías, estos quizás pensaron, no, esto ni se va a cumplir, o van a faltar muchos años, mis hijos están saludables, mi papá todavía está viejo, pero está saludable, así que esto de que, y luego tenemos dinero, la casa tenemos todo, hay tremendas riquezas que tenemos, propiedades. Ellos no creían que la palabra de Dios se iba a cumplir, y ahora vamos a ver que Dios va a usar ese mismo estado, esa misma condición espiritual para que su palabra se cumpla. Ahora, ¿por qué salen a pelear con los filisteos? ¿Por qué salen a pelear con los filisteos? Salen a pelear con los filisteos porque los filisteos los oprimían. Se querían quitar de encima a los filisteos. Se lo querían quitar de encima a los filisteos. Mas, sin embargo, aquí hay otra lección que hay que aprender. Todo lo que sucede es porque Dios lo permite. En otras palabras, si los filisteos los estaban oprimiendo, es porque Dios lo permitía. ¿Y porque Dios lo permitía? Por el pecado de ellos. Se van a dar cuenta ustedes que cuando regresamos al tiempo de los jueces, venían los filisteos, venían los madianitas, venían otros pueblos, oprimían a Israel, pero el pueblo venía, se arrepentía, Dios levantaba a un hombre y el pueblo descansaba por muchos años donde nadie se atrevía a meterse con ellos. Volvían a pecar, volvían a fallarle a Dios, entonces Dios volvía a levantar a los enemigos. Dios mismo venía y levantaba enemigos para que atacaran a Israel. En otras palabras, lo que ahora Israel está pasando es debido a su misma situación espiritual. Por eso no se pueden sacudir a los filisteos. Pastor, ¿y de qué está queriendo usted hoy aplicarlo? Porque creo que usted ya en su mente dirá, bueno, ¿y por dónde va el pastor? Sí, le puedo decir por dónde voy. Que hay cosas que están en nuestras vidas y que nosotros queremos ya el acabose, queremos que ya eso se termine. Y no nos damos cuenta que muchas veces es el perfecto tratamiento de Dios para nuestra misma perfección. Entonces hay cosas que son como espinas, que son como cargas, lo que sea, y es Dios tratando con uno. ¿Por qué razón? Porque esas cosas son de alguna manera las que nos suavizan y las que nos llevan, nos redirigen a buscar de nuevo a Dios y preguntar, Señor, mira, Señor, ya no aguanto, ya no puedo, ayúdame, Señor. Pero decirle, Señor, quítamelo, Señor, no, sino, Señor, ayúdame. Quiero aprender la lección para no volver a pasar por lo que estoy pasando. Amén. Entonces, así que ellos tenían ahí los filisteos, se los quieren sacudir y no se dan cuenta que de alguna manera no se lo van a sacudir. Si Dios no quiere, no se los van a sacudir. No se lo van a sacudir. Ahí van a estar. Porque el punto de ellos es pecado. Empiezan una empresa por el extremo equivocado. Fíjense bien. Yo siempre he puesto el ejemplo. Cuando uno se abatona la cabeza, que especialmente cuando uno está deprisa, comete el error de como pues las mujeres son las que se miran en el espejo, pero nosotros no nos miramos en el espejo. Nosotros empezamos a abotonarnos y empezamos a abotonarnos así. Entonces vamos abotonándonos y los botones van encajando, pero cuando llegamos al final nos damos cuenta que nos sobra uno. Nos sobra uno o nos falta uno. Entonces, ¿y qué tenemos que hacer? Volver a empezar. Volver a desabotonar y volver a comenzar. Y ahí sí, ya medimos acá y empezamos de nuevo. En otras palabras, el punto que yo siempre enseño, cuando algo comienza mal, no esperemos que termine bien. Amén. Cuando algo comienza mal, no esperemos que termine bien. Si algo comienza mal, terminará mal. Terminará mal. Entonces, ahora Israel está iniciando algo por el extremo opuesto. Salen a atacar sin haber iniciado por el punto correcto. ¿Cuál era el punto correcto? Confesar sus pecados. ¿Cuál era el punto correcto? Consultar con Dios. ¿Cuál era el punto correcto? Arrepentirse de sus pecados. Y después de que se arrepintieran y confesaran sus pecados, consultar a Dios, Señor, ¿podemos salir? Y Dios decir sí o no. Si hubieran consultado con Dios, las cosas hubieran sido totalmente diferentes. Pero ¿qué pasaba con ellos? Al igual que en el pasado, había pecado. Había anatema en el campamento. Ahora, después de que los derrotan y que mueren 4,000, ¿qué pasa con ellos? ¿Y qué es lo que pasó con ellos? Dice que los ancianos, en el versículo 3, ¿qué pasó? Se quejaron. Se quejaron de que Dios se había puesto del lado de los enemigos. De los enemigos. No quiero entrar allí, pero algunas veces hay familiares de nosotros que están haciendo algo indebido y que de repente uno se pone al lado del otro lado dice, está también en contra mío. Entonces no quieren que uno piense más en lo que es justo, en lo que es recto. Y uno tiene que estar siempre al lado de lo justo y de lo recto. Entonces, así que ahora estos vienen y dicen, Señor, te pusiste del lado de ellos, vea. Te pusiste en contra de nosotros, ¿verdad? Ay, que no somos tu pueblo, pues.
¿Ah? ¿Por qué la defiendes a ella si yo soy tu mujer? Aleluya. Entonces así, ¿verdad? Cuando la mujer, de repente tú empiezas a defender a alguien que es que tú tuviste la culpa, mira, Juana, tú tuviste la culpa. Ah, la estás defendiendo, ¿verdad? Entonces, entonces así está Israel, con una actitud igual, donde dice que Dios se ha puesto del otro lado, del lado del enemigo, a defender al enemigo y se ha vuelto contrario a ellos. Vienen y le dicen, ¿por qué nos has herido hoy, Jehová? Ah, vaya. Por lo menos ahí tienen discernimiento que no han sido los filisteos, sino que ha sido Jehová el que los ha herido. Ajá. Vaya, ahí sí se les abrió un poco el entendimiento de reconocer que no han sido los filisteos, sino que ha sido Dios. En otras palabras, si Dios no lo hubiera permitido, los filisteos no los hubieran, ¿qué? Herido. Dice, le piden en otras palabras, le están pidiendo descaradamente cuentas a Dios, descaradamente. Así como cuando estamos conscientes que andamos mal, que vamos mal, y todavía decimos, Señor, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Y cuando descaradamente le pedimos cuentas a Dios y sabemos nosotros que andamos muy mal. Muy bien. Ahora, se disgustan de lo que Dios ha hecho, se ponen a discutir con Él. Y ahora ellos se imaginan que si ellos traen el arca, es como que Dios los va a aplaudir y decirles, ok, niños bonitos, tal, etc. Miren, quiero recordarme de algo. Hace años, allá todavía yo vivía en El Salvador. Yo tenía un amigo mío que era evangelista, un muchacho que era sincero con Dios, era muy sincero con Dios el hombre este. Y de repente él empezó a viajar aquí a los Estados Unidos. Y él llevaba camiones, y en uno de esos viajes una señora le pidió que llevara su carro pues jalado con el Mercedes-Benz que él llevaba. Y por supuesto la señora viajó con él en el camión. En esos 8 días de camino, que un camión eso es lo que llevaba en aquel tiempo, transitar por todo México, Guatemala y El Salvador. O sea, ¿qué hombre en sus cabales se va a llevar una mujer por fea que sea, que vaya durmiendo en el camión con él? ¿Okay? Entonces, así que cuando el hombre llegó, así como nosotros llamamos recaído espiritualmente. El hombre había pecado. Y de alguna manera, ustedes saben que los chambres corren, y de repente todos nos dimos cuenta de que él había fallado en el camino. Quizás se lo dijo a alguien, ese alguien se lo dijo a alguien más, y el asunto fue que aquello se regó como pólvora. Entonces de repente empezamos a preguntar por Julano, ¿y qué pasó con Julano? No, es que tiene una campaña y está en ayuno. Entonces lo que él hizo, en vez de confesar su pecado, fue ayunar. Pensó que con ayunar, con meterse a ayuno, Dios iba a ver todo diferente y que Dios lo iba a respaldar. Y no sé cuántos días hizo, si 20, 21 días de ayuno, no me recuerdo perfectamente. El asunto está que termina el ayuno y sale a la campaña, a una tremenda derrota espiritual. Dios no lo respaldó, Dios no lo apoyó. Y después me recuerdo que él me hizo a mí una pregunta, es una pregunta teológica, y me dijo, oye Ismael, ¿por qué no tuve respaldo? Le dije, porque hiciste las cosas al revés. ¿Cómo tenía que haber hecho? Arrepentido. ¿Te hubieras arrepentido? ¿Saben qué? Me siento, no puedo predicar, he cometido un pecado, me tengo que sentar, así que hoy, pero tú pensaste, le digo, que con tu ayuno, así como cuando David pecó y que pensó que con su ayuno, que se rasgó los vestidos, Dios no iba a hacer lo que Dios había decidido hacer, le digo. Entonces le digo, fue tonto de tu parte, lo que tenías que haber hecho es haber ido con tus líderes de la iglesia, porque en aquel tiempo estaba todavía la famosa disciplina que sentaban a la gente, ¿no? Entonces le digo, haber ido y verte, haber aceptado lo que ellos te impusieran, te hubieran dicho que hermano, mire, por un año no va a predicar, etcétera, etcétera, y Dios, o sea, te hubiera levantado, pero esto que hiciste no estuvo correcto. Entonces, lo mismo está haciendo hoy el pueblo de Israel. Piensan ellos que la solución es traer el arca del pacto, porque el arca del pacto, ustedes saben el simbolismo que había, era una institución por sí misma. El arca era una institución por sí misma. Hoy no voy a entrar en detalles de lo que sale en algunos videos de que el arca era un arma poderosa que tenía energía, no me acuerdo cómo se llama esta energía, que está comprobada que en el arca había una energía que producía una electricidad tremenda que cuando alguien la tocaba, ahí mismo moría por la misma energía, se me olvida el nombre, estática que había en el arca, por los elementos que tenía, por todos los elementos que tenía, que fue algo diseñado por Dios
y los ángeles le dijeron a Moisés cómo, según ellos, hacer esta tremenda arma que hasta los rusos en algún momento han tenido interés en tener esa arma poderosa, los americanos han tenido interés, las películas de Indiana Jones y tantas cosas, ¿verdad? Entonces, no voy a entrar en detalle porque no es eso lo relevante, no es eso lo relevante, que inclusive de ahí mismo era la nave que iba con Israel, eran los que le habían dado esa arma a Israel, etcétera, etcétera. Bueno, el punto está que ellos hoy piensan que, además de eso, el arca para Israel representaba la misma presencia de Dios. Entonces, en otras palabras, si Dios viene aquí con nosotros, la victoria va a estar segura. Qué terrible es cuando uno piensa que tiene a Dios de frente y lo tiene de espaldas. Lo tiene de espaldas. Y en este momento traen el arca, y por supuesto, cuando el arca llegó al campamento, y cuando los israelitas la vieron, el arca que venía en los hombros de los dos sacerdotes. Pero aquí hay algo que tengo que decir antes de avanzar allí. ¿Cómo es posible? Porque son los ancianos los que envían a traer el arca, los ancianos. Pero ¿quién era el que custodiaba el arca? Elí. Era Elí. Era, vamos a llamarle, lo más sagrado que tenían. Lo más sagrado que ellos tenían. El arca era lo más sagrado, lo más sagrado. ¿Y cómo es posible que Elí no se opone a que se lleven el arca? No tiene el valor para decirles, no, esto no lo sacan. No se opone, no hace nada para obstaculizar que se lleven el arca. Segundo, sus mismos dos hijos, con la gran perversidad que sabía que eran unos rameros, así les vamos a llamar hoy, que andaban por la rama, rameros, prostitutos, pícaros y de todo, ladrones. Era como, lo primero que hubiera dicho Elí era, no hay gente calificada para llevar el arca, no la hay. De acuerdo a los lineamientos que Moisés había dado, tenía que ser llevada por levitas, pero tenían que ser escogidos de los escogidos. Ustedes saben que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, aún entraba una vez al año, le amarraban un mecate, porque si algo le pasaba, lo sacaban al lado. No podían entrar donde estaba el arca. Y ahora estos dos pícaros llevan el arca. Era suficiente como para que el pueblo se hubiera desmoralizado y haber pensado y deducido, aquí no va a suceder nada. Miren quiénes traen el arca. Miren quiénes traen el arca. Entonces, miren quiénes traen el arca. Dios mío. Vaya, está bien que los tipos ya se hubieran arrepentido, ya se hubieran apartado del pecado. Magnífico. Porque algunas veces también uno puede tener un juicio a priori, cuando de repente ve, por ejemplo, a alguien que ha andado en pandillas, que viene todo tatuado y dice, ¿qué palabra puede tener? ¿Cómo Dios no puede respaldar? Porque no sabemos el cambio que se ha producido en la persona, o la que era ramera, o el que era homosexual, o el que era aquí. Dios lo puede cambiar. Amén. Ahora, cuando llegan, hacen una gran algarabía, porque tenían una gran veneración por el arca, el pueblo israelí, y empiezan gritan de júbilo, dice que la tierra tembló, ellos pensaron ahora ya sí, ya lo logramos, ya lo tenemos, etcétera, etcétera. Inclusive, como los dos campamentos, el de los filisteos y los israelitas, estaban prácticamente a corta distancia, los filisteos cuando oyeron eso preguntaron, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Dijeron los filisteos. Aquí tenemos el pasaje bíblico. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. En otras palabras, tenían al arca como un ídolo. Y dijeron, ay de nosotros. Pues antes de ahora no fue así, que un Dios saliera a pelear por alguien más. Es decir, una cosa que nos enfrentemos a otro ejército, que nos enfrentemos a los israelitas, pero otra cosa que nos enfrentemos al Dios de los israelitas. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que, y oigan, no, dice, los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. ¿Cómo esta clase va a continuar? Pero yo quiero llegar a este punto que quiero llegar. Ellos estaban usando el arca como un amuleto,
Y vean ustedes hoy, en esta crisis mundial que tenemos, ¿ustedes han visto arrepentimiento? ¿Ustedes han visto confesión de pecado? Yo no he visto nada parecido, no he visto un cuadro. Yo veo a la gente igual. Está peor. La gente, inclusive un día de estos, voy aquí por la Walnut, me parece que fue el sábado, o ayer domingo, y veo a un señor que va con 2 grandes cajas de cervezas en el hombro. Amén. Y yo digo, ¿cómo es posible que en una situación como la que tenemos, primero, sabemos que hay escasez de muchas cosas, que hay familias que hay que sostener, que hay que mantener, y todavía ir a gastar el dinero en lo que no es pan? Amén. Todavía. Esto sería como, por ejemplo, hoy sería inaudito, ¿no creen ustedes que una de sus esposas se vaya a los moles a buscar perfúmenes y a buscar cosas que son vanidad, pues? ¿No creen ustedes que no tiene sentido? Entonces, hay arrepentimiento, ni aún en el pueblo cristiano, en el pueblo evangélico, no hay arrepentimiento. No hay. Es decir, comenzando en ministros, comenzando en pastores, comenzando en nadie. No se ve un cambio. Y lo peor ahora que está sucediendo es que la gente en su quizás desesperación de proteger sus ciudades están sacando a pasear a sus ídolos, a sus arcas a las calles. Y la están subiendo en los hombros y están saliendo en aquellos lugares donde no hay restricción de salir. Ahí están. En otros, como les dije, hoy estuve viendo imágenes de helicópteros que llevan al santo y que lo andan por todo el aire de la ciudad, ahí para que purifique los aires. ¿Será posible que a estas alturas todavía la gente vive en una ignorancia tan total, fatal, profunda, que crean que un monumento de yeso o de madera puede realmente hacer un milagro de esos? ¿Por qué no ir directamente al que verdaderamente es el omnipotente y que tiene todo el poder, que es el Dios que habita en los cielos? Y usted podrá decir, pero es que Dios ha dejado instrumentos en la tierra. Ya en la Biblia, en el Nuevo Testamento, está establecido que al único que tenemos que ir directamente es a Dios. Amén. Y por otro lado, como les dije, es increíble también, porque hoy he leído tantos mensajes en Facebook, en Instagram. Agárrense del Salmo 91, agárrense, hermanos, agárrense del Salmo 91. No, yo me quiero agarrar de Dios. Aleluya. Yo me quiero agarrar de Dios, no del Salmo 91. O sea, dije, amo la Biblia, pero amo más al que me dio la Biblia, al Dios de la Biblia. Amén. Así que este es el tiempo para volvernos a Dios, solamente a Dios. Que Dios les bendiga y les deseo